Hola a todos y bienvenidos a Revolution Podcast, el espacio de Minsait donde exploramos cómo la inteligencia artificial está transformando diferentes sectores. Mi nombre es José Luis Ramos, soy el responsable de la unidad de negocio de servicios en Minsait y nos acompañan Roberto Vicente, director de innovación en Pérez Llorca, y nuestro compañero experto en inteligencia artificial, Jorge Martos, que nos ayudarán a entender cómo la inteligencia artificial está optimizando los procesos dentro del sector legal y cómo aporta valor al negocio, centrándonos principalmente en 4 puntos: la apuesta de la IA en el sector de la abogacía y su adopción, la automatización de procesos, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo y el impacto en el talento humano. Comenzamos. El último informe de madurez digital Ascendant que hemos publicado, dirigido al sector servicios, destaca cómo la IA generativa afecta a las compañías, incluidas aquellas centradas en servicios especializados como el sector legal. Entre sus principales aportaciones se subrayan la automatización de tareas complejas y la capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, permitiendo a los profesionales centrarse en actividades de mayor valor añadido. En el ámbito legal, donde la gestión documental y el análisis de la información son pilares fundamentales, la IA se convierte en una herramienta clave. Su capacidad para interpretar, resumir, gestionar y clasificar documentos no solo promete liberar tiempo, sino que permite minimizar errores y garantizar una mayor eficiencia operativa. No obstante, hay desafíos puesto que hay que poner foco en la privacidad, la ética y la regulación. Es por ello que hay que explorar cómo la IA puede integrarse en el día a día y en la vida de los abogados, y por ello, Roberto, como representante de uno de los despachos de referencia en España, quería lanzarte la cuestión de cómo crees que la IA generativa puede contribuir a mejorar la automatización en la gestión de documentos legales y la extracción de información relevante para los abogados. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación de estar hoy aquí con vosotros comentando este tema tan puntero. Y bueno, yo creo que la IA tiene un gran potencial de transformar lo que es la gestión documental y la extracción de información relevante, ¿no? Históricamente, las tareas asociadas a tanto a la extracción como a la gestión documental ha conllevado mucho tiempo y muchas horas de trabajo manual de los abogados, ¿no? Y de poco valor añadido. Entonces, la IA estamos viendo que sí que está ayudando a esas tareas más manuales a reducir esos tiempos y a ser más eficientes los abogados en ese trabajo, ¿no? Tanto desde la creación de contratos más simples, comparación de documentos y en la revisión de documentos, por ejemplo, la extracción de información relevante como cláusulas de clave o revisión de riesgos, detección de riesgos relevantes y bueno, incluso en la generación de mails, ¿no? No solamente en la revisión y en la gestión documental, sino incluso a la hora de redactar un mail de carácter legal, pues estamos viendo que hay algunas inteligencias artificiales que están ayudando a los abogados a eficientar su tiempo. Interesante cómo la IA no solo se adapta a los casos de uso inicialmente propuestos, sino que también incluso pues, se demuestra su valor en áreas inesperadas. Esto nos abre la puerta a explorar algunos ejemplos concretos, por lo que te quería lanzar la cuestión sobre en qué proyectos está Pérez Llorca implementando la inteligencia artificial y qué retorno estáis obteniendo que pueda ser un referente para el sector legal. Me alegra que me hagas esa pregunta, espero proporcionarte respuestas que os valgan, porque no todo se puede contar, pero sí es cierto que en el sector está habiendo mucho hype alrededor de todo lo que es la IA generativa y hay veces que se dice ¿no? más de lo que realmente puede llegar a hacer a día de hoy lo que es la IA generativa, ¿no? Pero nosotros realmente la utilizamos como un instrumento de apoyo, ¿no? del abogado. Es muy importante recalcar esto porque no sustituye tareas del abogado, no sustituye al abogado, sino que está siendo de apoyo, ¿no? Yo soy un aficionado de la aviación, ¿no? y yo lo comparo, ¿no? Hace poco escuchaba en un podcast que en poco tiempo vamos a volar en aviones pilotados por IA. Yo, que soy un friki de esto, no me subo en avión pilotado por IA a día de hoy. Quizás en un coche automatizado sí. Pero ¿por qué digo esto? Nosotros lo que estamos tratando es proporcionar al abogado esas herramientas que el día de mañana y a día de hoy también sea capaz de analizar la situación a través de la IA, ¿no? Y que sea capaz de tomar decisiones con la ayuda de esta inteligencia artificial. O sea, el piloto en esa cuestión, en ese ejemplo que he puesto, pues en una situación crítica, pues la IA va a ser capaz de analizar grandes volúmenes de información más rápida que un humano, ¿no? Y va a poder tomar esa decisión más rápido, lo que puede conllevar a salvar vidas. En nuestro caso, puede conllevar a que una empresa tenga una respuesta mucho más rápida. Y esa es ahí donde está la práctica y es donde estamos buscando y poniendo el foco.
en búsqueda de jurisprudencia, en búsqueda de, bueno, pues de riesgos o cambios de normativa. Es fundamental en este caso, ¿no? Cuando hay un cambio de normativa y tenemos algún cliente que le pueda afectar, pues adelantarnos a ese cambio, ¿no? Eso, el retorno que nos está devolviendo, bueno, pues es difícil de medir a día de hoy porque cada cliente y cada caso es diferente. Sí que estamos definiendo algunas métricas que nos permite evaluar, sobre todo también en el back office, porque también estamos implementando en el back office la IA generativa, pero en cuanto a negocio, pues estamos aplicando esas reglas y estamos viendo que, bueno, pues que poco a poco sí que está retornando un poco la inversión. Estamos viendo que se está siendo un poco más eficiente en el día a día del abogado y aparte no solamente eso, el retorno también viene por cómo nos están viendo los clientes. Tenemos clientes en las áreas de sus asesorías jurídicas, consultan con nosotros pues cómo implementar las herramientas o cómo las estamos implementando nosotros para apoyarlas en el día a día de sus abogados de su departamento de asesoría jurídica. Y yo creo que también eso es un retorno, ¿no? Porque nos ven como un referente en cuanto a esto. Muy interesante. O sea, como los casos de uso que comentas, pues al final en algunos casos sí que es más fácil cuantificarlos y en otros casos todavía, digamos, pues hay un reto ahí para conseguir estandarizar métricas que permitan cuantificar y monetizar de alguna manera, digamos, dichos casos de uso y el retorno de los mismos. Es un ejemplo, o has puesto ejemplo de cómo la IA puede transformar procesos complejos. Y ahí un poco, bueno, también quería comentarle a Jorge, teniendo en cuenta todo este marco de trabajo que comenta Roberto y de tu opinión como experto de tecnología, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los despachos de abogados al implementar soluciones basadas en IA generativa? ¿Y qué recomendarías para facilitar su adopción? Bueno, pues lo primero yo creo que es identificar la resistencia al cambio, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de que cualquier incorporación de una tecnología que va a cambiar los procesos internos y la forma de trabajar de nuestros expertos legales, en este caso, pues va a implicar pues, que por parte del empleado pues también ellos tengan que tener una cierta formación y tengan que habituarse, ¿no? A cambiar su forma de trabajar, ¿no? Pero luego yo creo que hay temas importantes, ¿no? A considerar dentro del ámbito legal, ¿no? Al final el experto abogado lo que va a esperar es que el modelo dé una respuesta que sea lo más precisa posible, ¿no? Y de ahí pueden venir los primeros recelos. También estamos hablando de un ámbito en el que la confidencialidad de la información y la seguridad de la información son clave, ¿no? Con lo cual esos son también dos puntos muy, muy críticos que hay que tener en cuenta a la hora de implantar cualquier solución de este tipo, ¿no? Y luego diría que al final está también la parte del coste, ¿no? Al final esta tecnología está para impactar en el negocio y tiene que haber detrás un caso de negocio robusto que justifique las inversiones, ¿no? Entonces también ahí hay que hacer un trabajo fino para entender esas productividades de las que hablabas, ¿no, Roberto? Luego, a nivel de recomendaciones, yo creo que es importante empezar por la formación. Yo creo que hay que implicar a los usuarios desde el principio, no al final cuando ya tienes la herramienta implantada, sino que hay que involucrarles desde el principio diciéndoles qué objetivos se buscan, para qué se utiliza la herramienta, qué se espera de la herramienta. Y en ese sentido es muy importante dejarles muy claro que al final ellos van a ser los validadores del resultado de esos trabajos y de la aplicación de la tecnología, ¿no? Y por último, bueno, yo diría que es muy importante el empezar de una manera faseada o escalada, ¿no? Tomando los mínimos riesgos posibles y aquí, bueno, pues empezar por proyectos con alcance más acotado, con pruebas de concepto, con productos mínimos viables que os vayan permitiendo pues, generar tracción en los negocios y a la vez ganar experiencia y tener primeros impactos. Muchas gracias, Jorge. Los retos que señalas realmente son muy importantes. Es verdad que, digamos, lo que comentas sobre la resistencia cultural hacia la adopción es un elemento clave. Puede ser una barrera que ralentice su uso, con lo cual, digamos, hay que tratar de gestionarla y evitarla. Y también la importancia de mantener el control humano, ¿vale?, sobre los procesos impulsados por la IA generativa. Y totalmente de acuerdo contigo en que un aspecto clave es esa parte de pilotar, de empezar, digamos, un poquito a poco, de integrar herramientas que convienen IA generativa, con obtención de resultados, y ir dando, digamos, esos pasos poco a poco. Una de las áreas donde vemos que se está demostrando que tienen mayor potencial es la revisión y análisis de contratos, que es un proceso crítico que consume como tal mucho tiempo, y aquí la IA no solamente puede ayudar a reducir errores, sino también a acelerar notablemente lo que es el trabajo legal. En este sentido, Roberto,
¿Cómo puede la IA optimizar la revisión y análisis del contrato, reduciendo errores y acelerando, digamos, todos esos procesos legales? Bueno, pues yo creo que puede optimizarlo significativamente. Creo que es una de las partes donde más puede entrar la IA generativa, porque la búsqueda de jurisprudencia, como he dicho antes, y la identificación de precedentes relevantes en ámbitos concretos puede ser muy significativo, ¿no? Sobre todo, el análisis preciso y rápido es fundamental, sobre todo rápido. Es decir, tener un análisis rápido es muy importante y preciso cuando el abogado lo valide. Es decir, ha dicho una cosa, Jorge, muy importante, que es la validación de lo que nos está respondiendo la IA generativa, ¿no? Reducir las alucinaciones que vemos que tiene. Nosotros estamos intentando reducirlas, pues integrándola con nuestro gestor documental, y eso nos va a permitir pues, que esas alucinaciones que pueda haber a la hora de buscar jurisprudencia o sentencias, pues que no tengan una alucinación. Cuando estamos hablando de una sentencia jurídica en España, no me mezcle con una de México o Colombia. Luego la parte de reducción de errores con pues revisión documental en cuanto a cómo está escrito, de reducción de cláusulas duplicadas y la revisión de, por ejemplo, la mitigación de riesgos. O sea, la mitigación de riesgos es muy importante. Si hay un monitoreo constante de la documentación y, como he dicho antes, ¿no?, cambios normativos y más, eso va a permitir adelantarnos ante problemas más significativos y más importantes en el futuro. Hay una cosa que cuando hablo con mis colegas de profesión e incluso con vosotros y cuando salen estas conversaciones, ¿no?, cuando coincidimos, que no sale la importancia de la visualización de los datos. Y es algo que es muy relevante de la IA generativa, porque un abogado también piensa de forma quizás tan estructurada como un ingeniero, ¿no? Es decir, si le damos información relevante de datos estructurados, de un contrato y demás, quizás le va a ser más fácil esa revisión de volumen que tienen ellos, que es impresionante. Yo cuando veo la cantidad de documentos que revisan, es muy importante que esa documentación esté estructurada con datos y con incluso cuadros de mando que les permitan jugar con la información y que revisen esa documentación. Y ahí está, ¿no? Esa optimización del tiempo de la revisión es donde va a estar. Totalmente de acuerdo. Son ejemplos claros de cómo la IA está revolucionando esa parte de revisión de contratos, el análisis de los mismos y ahorrando tiempo. Aparte, digamos, además de aumentar precisión y reducir riesgos y tiempo. La IA tradicional está ya marcando una diferencia. Jorge, es interesante explorar cómo la IA generativa puede ir un paso más allá. Entonces, en este sentido, te quería lanzar la pregunta sobre qué ventajas ofrece la IA generativa respecto a la IA tradicional en esta automatización de tareas legales y cómo son la redacción de contratos o la revisión de documentos que estaba comentando Roberto. Bueno, pues como su nombre indica, la IA generativa al final es IA creadora, ¿no? Y lo que permite, a diferencia del NLP tradicional, el procesamiento del lenguaje natural, es precisamente esa capacidad que tiene para generar contenidos, ¿no?, a partir de otros contenidos, ¿no? Y aquí es muy potente, ¿no?, en la aplicación que tiene para la generación de borradores de contratos, para generar clausulados personalizados o para hacer, por ejemplo, resúmenes de cualquier tipo de resolución, ¿no? Entonces yo creo que esa es una diferencia clave con respecto a la IA más tradicional, ¿no? Y luego hay otra parte en la que además nosotros también ya tenemos proyectos en el ámbito fiscal, en el ámbito compliance, donde estamos trabajando con la IA generativa para la parte más de detección de cambios normativos y regulatorios. Y ahí lo que estamos haciendo es combinar la inteligencia artificial con procesos robotizados, ¿no? Donde imagínate que nos integramos con fuentes de datos externas, por ejemplo con un boletín oficial del Estado, y somos capaces de hacer esa descarga masiva de los boletines, hacer esa clasificación de los títulos, priorización de los mismos, extracción de información clave, relevante, hacer incluso resúmenes de toda esa documentación, grabarla en sistemas, y eso viene un poco con lo que decías, ¿no?, de poder tener cuadros de mando y visualizar toda esa información clave que se está extrayendo de los documentos para luego terminar generando alertas, ¿no?, que es de lo que se trata en este tipo de soluciones. O sea que, como resumen un poco, la IA generativa supone un salto cualitativo muy importante, o sea, porque al final, digamos, permite, pues eso, automatizar tareas complejas con una mayor personalización y eficiencia. Roberto, sabemos que Pérez York ha demostrado un fuerte compromiso por el cumplimiento normativo, la preparación de políticas de privacidad, gestión de datos personales y el diseño de estrategias específicas para minimizar el impacto de posibles incidentes cibernéticos, entre otros servicios. Y en ese sentido te quería lanzar dos preguntas en una.
Por un lado, ¿de qué manera la IA puede ayudar a predecir riesgos legales y mejorar el cumplimiento normativo de las empresas? ¿Y cuál es el enfoque de ciberseguridad que las empresas del sector legal deben adoptar? Vale, a ver, creo que la IA generativa, también con el Big Data y demás, puede generar un papel fundamental porque es capaz de gestionar grandes volúmenes de datos, ¿vale? Por eso he dicho también el Big Data y demás, ¿no? ¿Qué nos va a proporcionar esto? Pues identificar y analizar tendencias que puede haber de riesgos legales, como he dicho, cambios normativos de una cantidad impresionante de documentación y tomar decisiones antes de que se nos adelanten otros competidores, ¿no? Por ejemplo, en la parte de ciberseguridad, contestando a tu segunda pregunta, en la que me has hecho una, bien, pues creo que es muy importante, aparte de utilizar tecnologías avanzadas en ciberseguridad, tener una formación y concienciación, que lo ha dicho Jorge antes, es fundamental. Creo que es la principal parte y creo que en esa parte de ciberseguridad que tiene que ser completa, abarcando diferentes columnas o pilares fundamentales. Creo que para mí el pilar fundamental es la concienciación y la formación de los empleados, no solamente del abogado en sí en el negocio, pero también de los empleados. Cómo utilizar esta tecnología, cómo escribirla, cómo tratarla y cómo también recibir esa información y cómo contrastarla, ¿no? Es importante que las herramientas tengan modelos de comprobación o referencias de dónde están sacando esa comprobación o esos datos que está extrayendo, ¿no? El monitoreo y auditorías, nosotros constantemente estamos teniendo, me comentas que somos punteros en el cumplimiento normativo, constantemente hacemos monitoreo y auditorías tanto en nuestros sistemas y a nuestros clientes también les asesoran en ese sentido. Nosotros cada 2 por 3 tenemos pruebas o hack idéntico para comprobar si tenemos alguna vulnerabilidad en nuestros sistemas y de cara también estamos certificados en la ISO 27001 de cara a las propuestas que hacen nuestros clientes de transmitirles esa tranquilidad de cómo estamos utilizando la tecnología y que sus contratos al final y documentación va a estar asegurada. Es evidente que tiene un papel crucial ahí en la predicción de los riesgos legales, también de garantizar el uso ético de las tecnologías. Y lo que mencionas sobre la formación continua, la política de gobernanza y los protocolos que Pérez Llorca está planteando y aplicando refleja la importancia de preparar tanto a las personas como a los sistemas. Déjame puntualizar ahí, José Luis, porque nosotros, aparte de la formación y la capacitación, lo primero que hicimos antes de implantar la tecnología fue el de generar la política de uso del despacho en cuanto a herramientas de inteligencia artificial. Y eso fue lo primero que hizo el despacho. Después vino la formación y después te pongo la tecnología. Pero primeramente hicimos dos de los pilares más fundamentales de los que comentaba antes. Y en el orden adecuado, además, elemento clave, totalmente. Jorge, en este sentido, y pensando en cómo las empresas del sector pueden aprovechar aún más la IA para enfrentar estos retos crecientes en el ámbito de la ciberseguridad, ¿qué nivel de conocimiento técnico necesitan los equipos legales para trabajar eficazmente en soluciones de IA en temas de seguridad y normativa? Y por otro lado, ¿qué herramientas recomendarías para automatizar la detección de amenazas? Bueno, aquí tengo una buena noticia para todos los expertos legales que van a utilizar la IA, ¿no? en su trabajo. Al final, obviamente ellos no van a tener que necesitar saber de desarrollo, saber de código, pero sí van a tener que estar familiarizados con aspectos que tienen que ver pues, con la normativa, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con, oye, ¿cómo puedo asegurarme que si estoy trabajando con datos sensibles, qué mecanismos existen, por ejemplo, para poder anonimizar, para poder enmascarar, para poder encriptar esos datos y para poder protegerlos, ¿no? O en el ámbito de la ciberseguridad, pues tienen que estar familiarizados pues, con el control de accesos, con los roles de usuario, con los distintos niveles de criticidad que puede tener la información, o incluso en la parte más de gobierno del dato, ¿no? También estar familiarizados con conceptos que tienen que ver pues, con el linaje del dato, con el versionado, con el metadatado del dato. Al final, esto les va a ayudar a entender los retos también que suponen el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Yo creo que esos 3 ámbitos son fundamentales. Y en cuanto al tipo de herramientas que existen, ¿no? Para mejorar en el ámbito más específico de la ciberseguridad, bueno, puedo contar 4 ejemplos
Voy a dar 4 nombres, pero existen muchísimas más herramientas, pero sí que bueno, vienen bien para ver distintos escenarios, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de lo que es el control de anomalías en tiempo real del tráfico de red, si lo que queremos es controlar o verificar la salud y la seguridad de nuestras aplicaciones empresariales, pues existen aplicaciones como Darktrace o como Vectra AI, que al final lo que están haciendo es precisamente darte esa información en tiempo real y poder detectar esas posibles, incidencias que puedes tener a nivel de seguridad. Una está más enfocada en el ámbito de los documentos críticos y el otro está más pensado para priorizar alertas cuando tienes un volumen muy alto de incidencias, ¿no? Luego, por ejemplo, pensando más en la seguridad de los dispositivos finales, desde el punto de vista del usuario, pues aquellos clientes que, por ejemplo, estén en la suite de Microsoft, pues podrían trabajar con Microsoft Defender for Endpoint, que, por ejemplo, lo que hace es combina el análisis de incidencias con la parte más predictiva de las mismas, ¿no? Y puede ser muy útil pues, para ayudar a que los usuarios, pues, por ejemplo, no abran un email que tiene un código malicioso dentro, para evitar phishing, este tipo de situaciones críticas, ¿no? para las empresas. Y luego pues, un enfoque más holístico sería el de Elastic Security, que en este caso es una herramienta de código abierto que lo que va a permitir es tener un enfoque más holístico, ¿no? De cómo se están gestionando las incidencias a nivel de ciberseguridad, ¿no? Donde vamos a poder obtener datos de diferentes fuentes, vamos a poder hacer ese análisis mucho más completo y tener esa información más, ese análisis más integral. Gracias, Jorge. Muy interesante todo lo que destacas y bueno, algunos conceptos claves que mencionabas por ahí en el ámbito de ciberseguridad que para los usuarios o los abogados a lo mejor en algunos casos puede resultar más complejos o más lejanos, como son la parte de encriptación y la gestión de accesos, pero que efectivamente son, digamos, algo clave y que es necesario para colaborar con los equipos técnicos. Salto a Roberto ya para lanzarte como última pregunta y cambiando un poco a lo que es el ámbito de cómo impacta esta tecnología en el talento humano. Estaba esperando que me hicieras esa pregunta. ¿De cómo crees que la integración de la IA generativa transformará el rol de los abogados? ¿Qué habilidades deberán de desarrollar para trabajar de manera más efectiva? Bueno, creo que todos estamos ya un poco abrumados, ¿no? De escuchar en la tele, ¿no? Sustituirá al médico, al abogado, y creo que esto no va a ocurrir. No va a ocurrir en ninguno menos. El rol del abogado se va a transformar, eso sí es cierto. Creo que le va a llevar a un nivel superior de eficiencia y capacidad y también de competitividad. Y cuando digo competitividad me refiero a que entre ellos se va a diferenciar el que sea capaz de utilizar bien la IA generativa. Eso va a ser diferencial para ellos y por eso digo esa parte de competitividad. Además, el abogado va a tener a su disposición análisis predictivos, va a ser capaz de tomar decisiones críticas con mayor información. Y esto, pues bueno, contestando a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades va a tener que desarrollar? Pues lógicamente va a tener que tener conocimientos tecnológicos, sobre todo de inteligencia artificial, análisis o capacidad de análisis de datos. Y bueno, y también estamos viendo que tiene que tener una mayor colaboración con los tecnólogos. Estamos viendo que históricamente ha tenido mucha colaboración con los departamentos de gestión del conocimiento, como es normal, pero creo que hay una parte que se incluye en esta ecuación, que son los tecnólogos. ¿Por qué? Porque es fundamental que se hablen entre ellos. Estamos viendo que en nuestro despacho estamos en continua comunicación con el departamento de gestión del conocimiento y con los abogados. ¿Por qué? Por ejemplo, el prompt. Qué importante es el prompt en todo esto, ¿no? Es decir, si un abogado no es capaz de estar bien formado en cómo desarrollar ese prompt, pues la respuesta, lógicamente, que le va a devolver no va a ser la adecuada. Entonces, por un lado, por nuestra parte, apoyarlos en cuanto a la tecnología y demás, y por la parte de gestión de conocimiento van a ser capaces, de igual que le generan modelos, le van a generar esos prompts que ellos necesitan para su día a día. Eso es fundamental. Entonces, bueno, yo siempre digo que el abogado no va a ser sustituido, sino que la inteligencia artificial va a ser un acompañante, ¿no? En su día a día y que le va a hacer más eficiente y le va a poder tomar mayor capacidad de las tareas que realiza. Totalmente de acuerdo en la necesidad de concienciación, de conocimiento de la tecnología y la importancia del prompt. Para mí coincido totalmente que es un elemento clave. Y en este sentido, bueno, pues es el equilibrio, ¿no? Entre la tecnología y el expertise humano es el que va a dar, digamos, pues el éxito de cómo eso se afronta en el sector legal. Jorge, desde tu experiencia,
¿qué nivel de conocimiento necesitan los equipos legales para trabajar eficazmente con estas soluciones de inteligencia artificial? Pues mira, yo voy a partir del punto donde lo ha dejado Roberto, ¿no? Porque yo creo que es muy, muy interesante esa perspectiva. O sea, al final, el abogado lo que va a necesitar también es ir un poco más allá, incluso me atrevería a decir más allá del prompt, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tecnologías hay por debajo, ¿no? No hay que ser experto en ellas, pero sí poder entender pues, qué diferencia entre la IA generativa y la IA tradicional, qué otro tipo de modelos de base analítica existen que les pueden también complementar en sus análisis, porque no todo es información desestructurada, ¿vale? También puede haber información en bases de datos que puede ser muy explotable. Con lo cual, darles a estos abogados, a estos expertos legales, una visión más amplia, ¿no? De la tecnología desde el punto de vista del negocio y del usuario, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Luego hay otra parte que creo que es importante tratar, ¿no? Que es la parte de los resultados que arroja el modelo, que tengan muy claro que al final los expertos son ellos y los que van a tener que validar, pero que también sean ellos conscientes de los sesgos de los propios modelos, ¿no? Ellos al final, la inteligencia artificial son activos que están vivos, que son dinámicos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que los podemos ir mejorando con el tiempo y con el uso de estas herramientas. Entonces necesitamos su feedback, su retroalimentación para ir mejorándolos, ¿no? Y realmente ahí, y lo ligo con la otra parte que decías, ¿no? Esa colaboración con el área técnica, donde podemos ir parametrizando mejor la solución e irla enriqueciendo con lo que ellos van, con la experiencia real que ellos van sacando en el día a día del uso de estas herramientas. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias a los dos por vuestras contribuciones, por vuestros comentarios, a vosotros, nuestros oyentes, por acompañarnos en este nuevo episodio de Revolution Podcast. Hemos explorado desde los retos iniciales de la adopción de la IA generativa hasta sus aplicaciones más avanzadas, aspectos como la redacción de contratos, la revisión de documentos legales y la detección de riesgos normativos. Y también hemos tratado temas relacionados con el enfoque sólido en el ámbito de ciberseguridad, la necesidad de tener también eso en cuenta y cómo hay que hacer para proteger esa información sensible con la cual trabajan los despachos de abogados. Para cerrar, destacar un punto que estábamos comentando en estas dos últimas preguntas, que era lo relacionado con, pues con que los equipos legales no necesitan convertirse en expertos técnicos, pero sí que necesitan tener, digamos, ese background y ese conocimiento práctico y colaborar con la tecnología para, como tal, sacar el máximo valor y poder de esa forma transformar el sector. Y sin más, os invitamos a visitar nuestra web minsait.com, a descargar el informe sectorial Ascendan, donde podréis ver con más detalle y profundizar en las tendencias sobre IA que están marcando nuestro futuro en el sector de los negocios, y hasta la próxima.